Buenos días, seguimos con el curso de iniciación en oncología. En este caso vamos a seguir con el cáncer de riñón y vamos a revisar hoy los métodos diagnósticos para el cáncer de riñón, fundamentalmente en el estadio localizado. La prueba ideal, la prueba más recomendada, sigue siendo la realización de un TAC con contraste, un TAC multifásico, para la definición de masas renales principalmente sólidas. Se define como una captación patológica de contraste cuando se produce un aumento de más de 15 unidades Hounsfield y el TAC con contraste sigue teniendo problemas para la definición de oncocitoma y de angiomiolipomas pobres en grasa. El TAC con contraste permite obtener una información sobre la función, sobre la morfología, sobre la extensión del tumor, sobre si tiene afectación vascular, sobre si hay agrandamiento de los ganglios linfáticos y sobre la afectación de las glándulas suprarrenales. Pero todavía sigue teniendo problemas para la definición de ciertas masas renales, que es lo que definimos como masas renales indeterminadas, y principalmente para las lesiones quísticas. Y en este territorio es donde ya desde hace unos años ha empezado a cobrar fuerza la ecografía con contraste. En nuestro caso o en nuestro centro revisamos hace años cuando se inició la ecografía con contraste y se observó que tenía una sensibilidad del 100%, una especificidad del 91%, un valor predictivo positivo del 81,8% y un valor predictivo negativo del 100%. Otra alternativa, cuando hay problemas con la radiación, cuando hay problemas con el contraste y también para la definición de ciertas masas quísticas, es la resonancia magnética con contraste. Antiguamente, y con la calidad que había de las resonancias magnéticas más antiguas, no era buena la definición para las masas renales de pequeño tamaño. Pero recientemente se publicó una clasificación en European Radiology, que es una clasificación muy similar a la clasificación PIRADS que hay en la próstata y subdivide las masas renales de pequeño tamaño en 5 grupos, siendo el grupo 4 y el grupo 5 altamente probables que sean una lesión maligna y el grupo 1 o 2 altamente probable que sea una lesión benigna. Haciendo una comparación entre las tres técnicas, se publicó recientemente en European Urology Oncology una revisión sistemática y un metaanálisis entre el ecografía con contraste y el TAC, que se vio que había una precisión diagnóstica muy similar y no había diferencias significativas entre las dos pruebas, y también una comparación entre la ecografía con contraste y la resonancia con contraste. Aquí se vio que la precisión diagnóstica era un poco superior en la ecografía con contraste, pero tampoco hubo diferencias estadísticamente significativas. Cuando ninguna de estas pruebas son concluyentes, entra en juego la biopsia renal, que es la toma de muestra percutánea de una masa renal, preferentemente de pequeño tamaño, pero también tiene importancia en el contexto metastásico para poder tener la histología que luego pueda dirigir el tratamiento. Según esta revisión sistemática publicada en European Urology, la biopsia renal tiene unas cifras de una sensibilidad del 99,1%, una especificidad del 99,7%, pero sigue definiendo una tasa de hasta un 22% en el que la primera biopsia no es diagnóstica. De media, en el metaanálisis que se hizo, la tasa de no diagnóstico en la primera biopsia es alrededor de un 8%. Y la biopsia también sigue teniendo problemas para definir el grado celular. Es decir, la definición del grado Fuhrman de 1 a 4 en términos de biopsia es muy difícil, pero si se hace una clasificación entre alto y bajo grado, ya la biopsia tiene una mejor precisión. También en nuestro centro, hace años, revisamos los datos de 42 biopsias renales y vimos que la rentabilidad diagnóstica en una primera biopsia era del 92%, es decir, que en una
primera biopsia estábamos aproximadamente en lo que dice la literatura, un 8% de no poder dar el diagnóstico y un 20% de las biopsias que se hicieron dieron una histología benigna, que fue fundamentalmente oncocitoma. Y ahora ya, una vez repasadas las técnicas que hoy por hoy están recomendadas en las guías, vamos a comentar algunas técnicas que actualmente no están en las guías, pero que se está empezando a investigar sobre ellas y que probablemente dentro de unos años jueguen un papel en el diagnóstico y en el seguimiento del cáncer renal. Una de ellas es el cálculo, la determinación de glicosaminoglicanos en sangre, en orina y en su cociente, fundamentalmente para el seguimiento de los tumores renales. Está en marcha este estudio, que es el estudio Aurorax, que lo que pretende es plantear esta alternativa al seguimiento habitual con el escáner, fundamentalmente para tumores renales de riesgo intermedio o de riesgo alto según el score de Leibovitz. Es un estudio multicéntrico, prospectivo, en el que participamos aproximadamente 20 centros y el objetivo que pretende es diagnosticar de una manera precoz una recurrencia. Para ello, pues todos los pacientes se les hace el seguimiento normal con escáner y se hace esta determinación de glicosaminoglicanos en sangre y en orina. Actualmente no están publicados los datos y creemos que a partir del próximo año ya empiecen a publicarse los primeros datos con aproximadamente 300 pacientes. Otras técnicas que no están en guías y que probablemente sean también muy importantes son las técnicas de medicina nuclear, el PET-TAC. Actualmente el PET-TAC no se contempla, pero hay dos estudios. Uno es este, que estudia el tecnecio sestamibi. En este caso, lo que pretende es el diagnóstico del oncocitoma y se basa fundamentalmente esta molécula en la actividad mitocondrial y en la actividad de la proteína multiresistente a drogas. Aquellas lesiones renales que sean compatibles con un oncocitoma tienen que tener una alta actividad mitocondrial y una baja actividad de la proteína multiresistente a drogas. Y en concreto, para oncocitoma, presentó una sensibilidad de 87,5% y una especificidad del 95%. Y este otro estudio, que es el CIRCON, también de medicina nuclear, también en el contexto de masas renales localizadas, también pretende distinguir si esas lesiones son benignas o son malignas. En este caso, la molécula que se utiliza es el girentuximab. Este es un anticuerpo monoclonal que tiene especial afinidad por la anidrasa carbónica y su alteración en el contexto del cáncer renal. En este caso presentó una sensibilidad del 85,5%, una especificidad del 87%. Estos resultados se presentaron recientemente en el Congreso Europeo de Milán y lo plantean en un futuro muy próximo como la biopsia virtual. En este caso, no solamente tiene propiedades diagnósticas, sino que también a este anticuerpo, el girentuximab, se le pueden añadir fármacos y en este caso se abriría una ventana para poder tratar o controlar ciertos tumores con este tratamiento. Y ya por último, hablar del papel que pueden tener las firmas genéticas. Aquí quizás no tanto en el estadio localizado, pero sí en el estadio metastásico. Las firmas genéticas son paneles de genes frecuentemente alterados en el cáncer de riñón y lo que persiguen es llegar a aquello que llamamos la medicina personalizada. Es decir, ahora mismo hay muchos tratamientos en el cáncer renal metastásico y el objetivo es que a través de muestras de tejido, muestras de sangre, muestras de orina se puedan hacer análisis genéticos o genómicos que puedan decir qué tratamiento es mejor para cierto paciente, incluso si ese mismo tratamiento luego con estos mismos test se pudiese monitorizar su actividad.
El principal estudio o el principal ensayo publicado en este aspecto se publicó el año pasado en Lancet, es el estudio Bionic, y lo que hace es que a partir de estas firmas genéticas en los pacientes subdivide el cáncer de riñón en 4 grupos moleculares. El grupo 1 serían aquellos pacientes que responden mejor al nivolumab en monoterapia. El grupo 3 sería aquellos pacientes que responden mejor a un tratamiento con TKIs, y los grupos 2 y 4 serían aquellos pacientes que responden mejor a una combinación de tratamiento con nivolumab e ipilimumab. Existen también, y ya para finalizar, otras firmas genéticas que no tienen tanto peso como la anterior, pero que el objetivo es el mismo. Es hacer unos test en sangre, test en tejido, que permitan distinguir qué pacientes van a ser potenciales candidatos de un tratamiento con TKI y qué pacientes van a ser potenciales candidatos con inmunoterapia. Y ya para terminar, las conclusiones que nos dicen las guías sobre el diagnóstico en el cáncer renal, y es que lo que debemos pedir para la determinación de una masa renal es un TAC con contraste multifásico, tanto para el diagnóstico como para el estadiaje. En aquellos casos excepcionales donde no se puede utilizar radiación, donde haya alergia al contraste, donde haya masas indeterminadas, debemos solicitar una ecografía con contraste o una resonancia magnética con contraste. Por otro lado, se debe hacer una biopsia renal previamente a tratamientos ablativos y también para cuando se inicie el tratamiento sistémico, siempre y cuando no haya una anatomía patológica previa, y que hoy por hoy no existen biomarcadores contrastados y validados que permitan hacer la medicina precisión de la que estuvimos hablando. Gracias por la atención.